Hola amigos, muchas personas hoy en día hablan de cosas muy raras que han visto o han experimentado. Hoy nosotros vamos a hablar de un misterio de un hombre que se llama Sherman. Sherman perdió su rancho y quería uno nuevo. Encontró uno, pero no estaba preparado por las cosas muy locas y misteriosas que pasaban allí. Escuchen la historia del rancho Skinwalker. Había un hombre que se llamaba Sherman. Sherman quería un rancho para tener plantas y comida y también vacas. Sherman encontró un rancho en el este de Utah que se llamaba el rancho Skinwalker. A Sherman le gustó el rancho, entonces lo compró. Pero pasaban cosas muy raras en el rancho Skinwalker. Una noche, Sherman estaba dormido y había muchas luces en su cuarto que entraban por la ventana. Se levantó, abrió la puerta de su casa y salió. Había luces raras en el cielo. Después de poco tiempo, las luces desaparecieron. Sherman estaba en shock por lo que vio en su rancho. Sherman vio que muchas vacas estaban muertas. Era muy terrible. Otra noche, Sherman se levantó porque escuchó un ruido muy fuerte. Entró a su cocina y vio algo en su refrigerador. Caminó muy despacio, pero la cosa le escuchó. Salió de la casa corriendo rápidamente. En la mañana, Sherman vio que varias vacas estaban muertas otra vez. Llamó a la policía para hacer una investigación, pero la policía no encontró nada. Sherman estaba muy enojado. Tenía la determinación de pelear con los intrusos. Otra noche, Sherman vio las luces raras y salió de su casa con su rifle. Quería matar la cosa que estaba matando sus vacas. Vio que una de sus vacas estaba corriendo y Sherman vio una cosa muy rara corriendo detrás de la vaca. Le disparó. La cosa subió a la luz y desapareció. Sherman decidió mudarse a otro rancho porque estaba cansado de las cosas locas del rancho Skinwalker. Muchas personas dicen que ven luces en el rancho Skinwalker en la noche. Cuando hay luces raras en la noche, algunas vacas se mueren. Muchas personas dicen que hay extraterrestres que o viven en el rancho o lo visitan mucho. Las personas que viven cerca del rancho tienen miedo en las noches. Las personas que viven cerca del rancho dicen que han visto a extraterrestres en sus casas en la noche. ¿Es todo esto real o es falso? ¿Existen extraterrestres y realmente visitan el rancho Skinwalker? Si es así, ¿por qué? Todo esto es un misterio.